Damos inicio a la audiencia el día de hoy. Nos convoca la causa caratulada rol R29 del año 2019, caratulada Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda con Superintendencia del Medio Ambiente, relativo al proyecto denominado Rutas del Loa. Por la parte reclamante, la Ilustre Municipalidad se ha anunciado para alegar el colega Emilio Matías Ignacio Sarmiento por 10 minutos, en tanto que por la reclamada, la Superintendencia del Medio Ambiente, el colega Benjamín Moore Altamirano, quien se ha anunciado por 20 minutos. La sala el día de hoy está conformada por los ministros Marcelo Hernández, ministro Juan Opazo y quien habla, ministro Mauricio Oviedo, quien preside la sala. La relatora asignada a la causa es la señora Marcela Godoy. La señora Marcela puede dar inicio a la relación. Gracias, ministro. La causa que se relatará a continuación corresponde a la causa R29, donde el reclamante es la Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda y el reclamado es la Superintendencia del Medio Ambiente. Se reclama respecto de la resolución exenta 1129 de fecha 6 de agosto del año 2019, que resolvió archivar la denuncia presentada por la Ilustre Municipalidad, indicando que los hechos denunciados no cumplen con los requisitos de las tipologías de ingreso establecidos en el artículo 10 de la Ley 19.300 y el artículo 3 del reglamento del CIA, no siendo posible entonces levantar una hipótesis de elusión por dichos hechos. En cuanto a los antecedentes administrativos de la causa, esta resolución, la que actualmente se reclama, fue la que recayó contra la decisión de la Superintendencia del Medio Ambiente, que señaló que el proyecto denominado Concesión Vial del LOA Sector A, Mejoramiento y Ampliación, Segunda Calzada, Ruta 25, Tramo Enlace Carmen Alto, Calama, Región de Antofagasta, no ingresara al CIA por no cumplir con ninguna de las tipologías del artículo 3 del Decreto Supremo 40 del año 2011. El titular de dicho proyecto es la empresa Intervial Chile S.A. Dentro de los argumentos que se sostuvieron en sede administrativa por el municipio de Sierra Gorda fueron, primero, que el proyecto cumple con características de autopista, que la autopista requiere, por lo tanto, someterse al CIA según el artículo 10, letra E de la Ley 19.300, además que esta obra forma parte de la autopista que va desde Carmen Alto hasta la circunvalación sur de Calama, también que la circunvalación de Calama debía ingresar al CIA y que en Sierra Gorda existen sitios resguardados por el Consejo de Monumentos Nacionales y que el resultado de la obra es una autopista. Además, que el bypass de Sierra Gorda afectará a la misma población en cuanto a su calidad de vida, costumbres, identidad, comercio, etc. Los dos argumentos que fundamentaron la decisión tomada por el Servicio de Evaluación Ambiental en la resolución exenta número 10 del 28 de mayo del año 2018, además del que ya ha sido sostenido respecto de la no pertinencia para ingresar al CIA por no encontrarse dentro de las tipologías del artículo 10, dice relación con la proximidad del proyecto a sitios de interés históricos turísticos de conformidad al E8 y P, letra P del artículo 3 del Decreto Supremo número 40. Según el órgano administrativo, no obstante la cercanía, el proyecto por sí no causaría impacto ambiental relevante. De acuerdo a la reclamación judicial y al informe emanado por el órgano reclamado, las principales controversias en cuanto a las supuestas ilegalidades que estarían contenidas en la resolución 1129 de la Superintendencia de Medio Ambiente serían las siguientes. Respecto primero, en cuanto a la tipología de autopista, la Municipalidad de Sierra Gorda señala que la Superintendencia de Medio Ambiente reitera el argumento de que el proyecto no implica la construcción de una autopista. Por lo tanto, de acuerdo al artículo letra E7 del artículo 3 del Decreto Supremo 40 y el artículo 10, letra E de la Ley número 19.300, el proyecto no debería ingresar al CIA. Sin embargo, este criterio sería erróneo,
ya que el CEA solo realizó un análisis literal y pragmático de la consulta de pertinencia y no uno integral del proyecto. Este proyecto considera 2 pistas unidireccionales por calzadas separadas por una mediana, diseñadas para una velocidad de 120 km/h, con prioridad al tránsito segregada de su entorno, con niveles que se conecta a través de enlaces y accesos directos, la mayoría sin control, salvo la construcción de una caseta de peaje. Se desprende que se trata de una ruta segregada, ya que se contempla la construcción de barreras, peraltes y cierre con alambrados. Además, el proyecto considera velocidades iguales o superiores a 120 km/h, velocidad solo autorizada en nuestro país para autopistas. Por último, el proyecto contempla la construcción de áreas de servicios, plazas de peaje y edificio concesionario, cuestión que obedece a una autopista, la que tiene acceso controlados. Al respecto, la Superintendencia de Medio Ambiente indica sobre este punto que si bien la letra E del artículo 10 de la Ley 19.300 menciona a las autopistas, ella no hace referencia a las condiciones que deben presentarse para que una obra pueda ser denominada así. Sin embargo, el literal E.7 del artículo 3 del reglamento lo define, mencionando los requisitos que deben concurrir, los que a su vez deben ser copulativos. El proyecto en comento no cumple 2 condiciones del artículo 3 ya citado, a saber, la segregación física del entorno y además el control total de los accesos. La Superintendencia, en el recurso administrativo, estimó que las barreras, peraltes y cierres de madera no permiten sostener que se trata de una vía segregada. Esto con independencia que a futuro se incumpla con la empresa, se genere ilusión. En cuanto al control de accesos, estos son definidos en el Manual de Carretera del Ministerio de Transporte, en el volumen 3, numeral 3.102.5. En la consulta de pertinencia, la memoria técnica del proyecto describe 3 tramos, los que no consideran control de acceso. De ahí que estos requisitos no se verifican, por lo tanto, no se puede verificar la tipología de ingreso como tal. Por otro lado, respecto al límite máximo de velocidad, esto es 120 km/h, el CEA estimó que el solo hecho de que la velocidad de diseño llegue a 120 km/h no permite cumplir con las características exigidas por el reglamento del CIA para ser considerada una autopista. Insiste el órgano nuevamente en que el proyecto debe cumplir con todas y no con algunas de ellas. En cuanto a las áreas de servicios, no son obras que incidan en el análisis de ingreso al CIA, ya que no forman parte del listado de características constructivas del artículo E.7 del artículo 3 del mencionado reglamento. No se debe olvidar, señala el órgano, que es un proyecto que aún no ha comenzado a ser ejecutado, por lo tanto, por lo que la información que se evalúa en la pertinencia es la aportada por el titular. Segunda controversia, en cuanto a los sitios históricos, áreas bajo protección oficial. La reclamante señala que el proyecto no consideró ni en su fase de construcción ni operación el instrumento de planificación territorial vigente, que corresponde al Plan Regulador Comunal de Sierra Gorda, el que considera áreas especiales de la comuna que contienen sitios de interés históricos y turísticos que deben preservarse y restaurarse. A las oficinas de Chacabuco, 10 kilómetros de diámetro, Pampa Unión, 6 kilómetros de diámetro, Estación Chela, 6 kilómetros de diámetro, y Oficina Lina, 6 kilómetros de diámetro. La Superintendencia de Medio Ambiente, si bien habría reconocido que el proyecto pasa por áreas colocadas bajo protección oficial, desestimó que el proyecto cause impacto ambiental en ellas, de acuerdo al dictamen número 4864N16 de la Contraloría General de la República y en un estudio de vibraciones realizadas por la empresa Intervial Chile S.A. Ahora bien, la reclamante señala que si solo se considera la fase de construcción del proyecto, este por sí mismo tiene la magnitud suficiente para ingresar al CIA, considerando los trabajos planteados, rehabilitación de la calzada por más de 100 kilómetros, construcción de acceso para instalaciones mayores, movimientos de tierra equivalente a 4 millones de metros cúbicos, etc., por lo que no bastaba un examen acústico.
considerando que son ruinas, que se desconoce su estado actual de conservación, hace que le asista el temor fundado de que estas zonas se verán perjudicadas. De ahí que se requiera, a su juicio, el examen acucioso, considerando además lo indicado en el artículo 3, letra P y 10 del Decreto Supremo número 40. La Superintendencia, órgano reclamado por su parte, indica que en las alegaciones que son realizadas por la municipalidad se omite por completo el análisis que efectuó la CMA para determinar si se verificaba el ingreso establecido por la tipología, ya que en virtud de las diligencias de investigación efectuadas y los antecedentes recopilados, se concluye que el proyecto no generaba afectación en las áreas colocadas bajo protección oficial, por lo que no correspondería entonces ingresarlo al CIA por la letra P del artículo 10 de la norma. Dentro de las actuaciones de investigación y los antecedentes que son efectuados por la Superintendencia en Medio Ambiente, se menciona que frente a la denuncia de no respetar por el proyecto el IPT vigente, la SMA solicitó al denunciante la entrega de un plano descrito en la resolución 9 del GORE de la segunda región que aprobó el Plan Regulador Comunal de Sierra Gorda. Se le solicitó interviar los planos del proyecto con el trazado de calzadas, cierres perimetrales, cerco, etcétera, además de identificar los elementos de control de acceso y seguridad vial existentes en la Ruta 25 y los que se implementarán. Además, considerando estos antecedentes, la resolución del CEA, la División de Fiscalización efectuó el informe técnico de fiscalización. Debido a que el informe técnico de fiscalización no realizó una revisión sobre la letra P del artículo 10 de la LOSMA, la SMA remitió nuevamente los antecedentes al CEA para que este organismo lo complementara efectuando dicho análisis. La Dirección Regional del CEA informó lo siguiente, que el monumento histórico, en cuanto al proyecto, no es susceptible de causar impacto ambiental, ya que el monumento histórico más cercano a la ampliación de la segunda calzada se encuentra a 28 metros en dirección sureste y solo por una corta longitud. La envergadura y magnitud de las obras del proyecto, prosigue en consulta, no son susceptibles de causar impacto ambiental sobre el objeto de protección ruinas del pueblo de Pampa Unión. Además, en lo que respecta a las zonas de interés turístico, histórico-turístico, también se informó por este organismo que el proyecto en análisis intercepta si este no es susceptible de causar impacto ambiental, ya que la evaluación del impacto recae sobre los objetos de protección, que en este caso son las ruinas de los pueblos antes mencionados, y no así sobre las áreas intervenidas, la Ruta 25, que es un camino previo a los años 80, es decir, anterior al Plan Regulador Comunal de Sierra Gorda del año 2001. A su vez, la construcción de una doble calzada no constituiría obras de gran envergadura que en su magnitud y duración generen potenciales impactos o alteren las características esenciales de la zona de conservación. Además, el proyecto se desarrollará en una zona que se encuentra intervenida desde larga data y dentro de la faja fiscal. Por lo tanto, el CEA señala que el proyecto no generaría potenciales impactos ambientales ni alteraría las características esenciales de los monumentos históricos y de las zonas de interés histórico. El hecho de ejecutar una obra, señala el CEA, programada o actividad en un área colocada bajo protección oficial por sí sola no implica el ingreso obligatorio del proyecto al CIA, sino que debe realizar un análisis previo de susceptibilidad de generación de impactos ambientales al objeto de protección. Esto lo indica en su instructivo número 16-1081 de fecha 17 de agosto del año 2016. Señala el órgano reclamado que este criterio es consistente con lo señalado por la Contraloría General de la República en su dictamen número 48.164 del mes de junio del año 2016. La Superintendencia del Medio Ambiente recibió este pronunciamiento, efectuó su propio análisis y confirmó sus conclusiones. En relación a la alegación en cuanto a la falta de información técnica respecto a la falta en relación a las vibraciones que generaría el proyecto,
se requirió por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente a la empresa dicha información y con ello verificó lo resuelto por el SEA. La empresa remitió esta información analizando dicho estudio en el caso del monumento histórico Pampa Unión, verificándose que no habría impacto sobre este. Para los casos de Estación Chela y Oficina Chacabuco, al estar mucho más alejado del borde de la intervención de las obras, a más de 300 kilómetros, no se estimó entonces necesario revisar estos sectores. Posteriormente, esta información fue revisada a su vez por la División de Fiscalización, quienes concluyeron que las obras del proyecto no son susceptibles de afectar estas áreas protegidas que se encuentran en el área de influencia. En cuanto al reclamo de la Superintendencia en relación al ingreso del proyecto con la letra P del artículo 10 de la Ley 19.300, también se realizó por parte de la SMA un conjunto de diligencias en orden a dilucidar si el pronunciamiento del SEA podía ser confirmado o no, y se solicitaron antecedentes al denunciante y denunciada, y los puntos levantados en la actividad de fiscalización fueron: A, que el pronunciamiento inicial del SEA no había considerado en su análisis el IPT de la comuna de Sierra Gorda, lo que resulta relevante, ya que el trazado del proyecto pasa por 3 zonas de interés histórica turística. El SEA complementó su pronunciamiento fundamentando porque el proyecto no es susceptible de causar impacto ambiental a monumentos ni a estas zonas, principalmente considerando la magnitud y duración de las obras planificadas. La SMA requirió también antecedentes técnicos a la empresa, efectúa su propia modelación en base a actividades que más podían generar vibraciones, como la maquinaria pesada o un rodillo vibratorio, es decir, el peor escenario, concluyendo también que el proyecto no generaría riesgos al receptor en atención a las obras declaradas. Y por último, respecto del tercer punto que se levantó en controversia en cuanto al reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos, la reclamante señaló que la solicitud interpuesta por la empresa consideró un bypass con el fin de desviar las áreas de trabajo, lo que afectaría a la comunidad, ya que no se consideró una evaluación de impacto sobre el impacto socioeconómico que tendría el proyecto sobre la comunidad, considerando que la lejanía de o sea, de 1.2 kilómetros, afectaría a la población que se sustenta del comercio de paso, produciéndose un fenómeno similar al ocurrido en la localidad de Baquedano. Esto, entonces, terminaría por afectar significativamente a los sistemas y costumbres de la gente que habita Sierra Gorda, cuya vida se da en torno a los proyectos mineros y negocios familiares. El proyecto implicará un reasentamiento de las personas de la comuna, sino la alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos que componen Sierra Gorda, debiendo entonces estarse al artículo 7 del Decreto Supremo número 40. La SMA, por su parte, señala que este reclamo obedece a la concurrencia de la letra C del artículo 11 de la Ley 19.300. La reclamada aclara que la alegación se vincula a que el caso que el proyecto debe ingresar al CIA lo haga vía estudio de impacto ambiental y no mediante una declaración. No así si el proyecto debe ingresar o no al CIA. El análisis del artículo 11 se realiza solo si el proyecto pasó el filtro del artículo 10 en relación al artículo 3 del reglamento, por lo que en la práctica, si dicho proyecto no encuentra o no se encuentra en los listados taxativos, no debe ingresar al CIA. Por lo tanto, el ejercicio del artículo 11 carecería de objeto. En la consulta de pertinencia de ingreso al CIA, solo se analiza si un proyecto debe o no someterse obligatoriamente al CIA, pero no cuál es la vía de ingreso. El artículo 11 solo analiza si el proyecto ha ingresado al CIA para determinar si el titular ingresó mediante la vía correcta y el ámbito de eventuales afectaciones adversas significativas sobre especies en estado de conservación. Por su parte, el autor Eduardo Astorga ha señalado que la consulta de pertinencia de ingreso al CIA es solo para efectos del sometimiento a este y no para la definición del instrumento de evaluación, según señala el órgano reclamado. De ahí que en función de todo lo expresado,
La superintendencia estimó que la denuncia carecía de mérito para iniciar un procedimiento sancionatorio, pues no logró concluir la existencia de alguna infracción de competencia de este órgano y no pudo levantar entonces una hipótesis de elusión. La denuncia careció de fundamento, ya que no es la superintendencia la encargada de efectuar reconsideraciones de un acto administrativo que sea emitido por el SEA, existiendo para ello otros recursos. En cuanto a los petitorios de ambas partes, la reclamante solicita declarar la ilegalidad de la resolución exenta número 1129 de 6 de agosto del año 2019 de la superintendencia y que declare que el proyecto concesión vial ya individualizado ingrese al CIA debiendo realizar la consulta ciudadana pertinente, debido principalmente a que las actividades a desarrollar por la concesionaria presentan más de una circunstancia o características susceptibles de causar impacto ambiental, a saber, las tipologías del artículo 3, letra E.7, letra P.7 y 10 del Decreto Supremo 40 del año 2012, artículo 10, letra E y P de la LOSMA y todo con expresa condena en contra. Por su parte, el órgano reclamado solicita que se rechace en todas sus partes el reclamo deducido, declarando que la resolución exenta número 1129 es legal y dictada conforme a la normativa vigente, todo con expresa condena en contra. Es todo cuanto puedo informar. Muchas gracias, señora Marcela. A continuación, entonces, don Emilio Sarmiento. Don Emilio tiene sus 10 minutos. Gracias. Muy buenas tardes a los señores ministros por la ilustre municipalidad. El abogado Emilio Sarmiento, quien viene en este caso a solicitar la declaración de ilegalidad de la resolución exenta número 1129 del año 2019. Como bien se indicó, en este caso, la declaración de legalidad versa sobre 3 ejes fundamentales. El primero de ellos es que el proyecto a criterio nuestro califica en este caso como tipología de autopista en los términos del artículo 3, letra E.7 del Decreto Supremo 40 del año 2012. En segundo lugar, que el proyecto en su fase de ejecución y cierre causará a criterio nuestro un impacto ambiental relevante en los términos del artículo 3, letra P del Decreto Supremo 40 en los sitios de interés turístico, es decir, las áreas protegidas bajo protección oficial, y asimismo que la construcción del bypass, contemplado a 1.2 kilómetros de la localidad de Sierra Gorda, va a causar un reasentamiento de las comunidades humanas en conformidad al artículo 7 de dicho Decreto Supremo. Respecto al primer punto, su señoría ilustrísima, en la consulta de pertinencia ingresada en este caso por la empresa Intervial Chile S.A., se indica que estamos hablando de una ruta de 2 calzadas con pistas unidireccionales. Gran parte de esta ruta, su señoría, son más de 100 kilómetros, exactamente 111.8. Gran parte estará destinada a la circulación de vehículos a la velocidad de 120 km por hora con los estándares y la seguridad que implica una autopista. No se explica otra forma. En relación a lo anterior, como bien ya se indicó, dicha ruta y calzada contempla la construcción de casetas de peaje, acceso de niveles, un edificio concesionario y, en razón de lo anterior, cabe preguntarse, y lo que bien se indicó en el recurso, si existe en algún otro lugar de nuestro país alguna ruta que tenga una caseta de cobro de control de peajes y que se pueda circular a la 120 que no sea autopista. En este sentido, nosotros sostenemos que la autoridad ambiental solamente realizó una interpretación literal, en este caso de la consulta de pertinencia, razón por la cual a criterio nuestro califica como autopista. Respecto al segundo punto, de los sitios históricos turísticos de las áreas protegidas bajo protección oficial, estas son Oficina Lina, Estación Chela, Oficina Pampa Unión y Oficina Chacabuco. La autoridad ambiental, su señoría ilustrísima, solo se ha limitado a establecer que el presente proyecto solamente va a afectar en un tramo muy corto a estas áreas colocadas bajo protección oficial. Nosotros discrepamos de lo anterior, en razón de que, en este caso, no existe un estudio arquitectónico de las mismas. Asimismo, en cuanto a la magnitud y la duración de este proyecto, en su fase de
operación y su fase de cierre son a lo menos 40 años. En esos 40 años, obviamente, va a haber un impacto ambiental relevante en estas reuniones que para la comuna de Sierra Gorda son de interés turístico. Gran parte de la gente que concurre a nuestra comuna, además por un tema económico, viene a ver estos sitios de interés turístico. Respecto al último punto de la reorganización de las comunidades humanas y cambios de sistemas de vida, el proyecto contempla un bypass, como bien indiqué anteriormente, que está a 1.2 kilómetros. Este bypass, su salida ilustrísima, existe el fundado temor que cause la misma situación que ocurre actualmente con la localidad de Baquedano. Gran parte de la economía local en nuestro norte se sabe que se concentra en la segunda región, específicamente en Calama y Antofagasta. Sierra Gorda es una comunidad de paso. Gran parte de su economía se da en atención de restaurantes, negocios, etc. De haber un bypass, va a existir un resentamiento de las comunidades humanas, las cuales ya no van a pasar obligatoriamente por la comuna de Sierra Gorda. Históricamente, nuestra comuna se ha caracterizado por lo anterior. En razón de lo anterior, su señoría ilustrísima, nuestra parte solicitó la declaración de ilegalidad de la resolución 1129 del año 2019, solicitando en este acto que se declare la ilegalidad, que el proyecto Concesión Vial Rutas del LOA, Sector Mejoramiento y Ampliación, calzada Ruta 25, tramo enlace Carmen Alto y Calama, ingrese al sistema de evaluación ambiental y asimismo se realice la consulta ciudadana pertinente a efecto que la comuna tenga participación, toda vez que a criterio nuestro, y con esto termino, se cumple con las tipologías su señoría ilustrísima, el artículo 3, letra E.7, letra P, artículo 7 y 10 del Decreto Supremo 40 del año 2012, artículo 10, letra E y P de la Ley 19.300 y demás normas legales reglamentarias aplicables. Eso sería mi exposición, su señoría ilustrísima. ¿Aló? ¿Se escuchó? Sí, muy bien, señor Sarmiento. Lo escuchamos atentamente. Muchas gracias. A continuación, entonces, el turno del representante de la reclamada, abogado Benjamín Moore. Don Benjamín, sus 20 minutos. Señor presidente, señor ministro, voy a realizar mi alegato representando a la Superintendencia del Medio Ambiente, solicitando que el recurso presentado por la ilustre Municipalidad de Sierra Gorda sea rechazado con costas por los argumentos de hecho y derecho que pasaré a exponer. Tal como se ha señalado por la relatora, de manera acuciosa, esta reclamación se dirige en contra de la resolución 1129 del 6 de agosto del año 2019 de la Superintendencia del Medio Ambiente, el cual archivó una denuncia de la ilustre Municipalidad de Sierra Gorda del 6 de julio del año 2018. Esa denuncia lo que solicitaba era que la Superintendencia del Medio Ambiente reconsiderar la resolución dictada por el Servicio de Evaluación Ambiental número 107 del año 2018, que se había pronunciado respecto de una consulta de pertinencia y presentada por Intervial Chile S.A. respecto al proyecto Concesión Vial Rutas del LOA Sector A. Lo que solicitaba era reconsiderar esa decisión de otro servicio, en este caso el Servicio de Evaluación Ambiental, y se entregaban los 3 argumentos que de hecho han sido descritos también ahora en el alegato de mi contraparte, respecto a que esa resolución en realidad no había considerado algunas causales de ingreso del sistema de evaluación de impacto ambiental adecuadamente, en particular la establecida en el reglamento, artículo 3, letra E7, y el artículo 3, letra E, letra P, perdón. Entonces, se realiza esta reclamación, esta denuncia, se solicita esta reconsideración a la Superintendencia del Medio Ambiente, y esta parte es bastante importante, porque si bien es cierto que la Superintendencia del Medio Ambiente, cuando le llega una denuncia, no tiene que atenerse a la literalidad de lo que la denuncia solicita, y tiene que analizar si es que existe en los hechos que son descritos una infracción de aquellas que son competencias de la Superintendencia del Medio Ambiente, el hecho en particular de esta denuncia que se solicite reconsiderar
un acto del Servicio de Evaluación Ambiental es sí muy importante en esta reclamación, por lo que señalaré. Evidentemente, la Superintendencia del Medio Ambiente no tiene dentro de sus competencias el poder pronunciarse respecto de la legalidad de un acto emitido por el Servicio de Evaluación Ambiental, en este caso la resolución exenta número 107 del 28 de mayo del año 2018, que señaló que el proyecto no debía ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. La Superintendencia no tiene esa competencia, por lo tanto lo que se solicitaba, que era reconsiderar ese acto, es algo que la Superintendencia del Medio Ambiente no puede efectuar. Para poder cuestionar ese acto, para poder recurrir de él, existen otras vías, y de hecho este ilustre Tribunal Ambiental está en conocimiento de ello porque la ilustre Municipalidad de Sierra Gorda ha presentado una solicitud de invalidación al Servicio de Evaluación Ambiental, la cual fue rechazada y se encuentra actualmente judicializada en conocimiento de este mismo tribunal. Ese pronunciamiento del Servicio de Evaluación Ambiental, por lo tanto, está siendo conocido, y la instancia en que pueda cuestionarse si es que ese pronunciamiento es un pronunciamiento fundado o no, es aquella. La Superintendencia del Medio Ambiente tiene competencias para poder fiscalizar si es que existen infracciones que son de su competencia, entregadas por la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, en particular el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. En este caso, la infracción que podría estar subyacente es la elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, esa infracción, que está establecida en el artículo 35, letra B, implica la ejecución de proyectos sin que requieren una resolución de calificación ambiental sin contar con ella. Es decir, la ejecución de proyectos. En este caso, en el momento en que fue presentada la denuncia, en el momento en que fue dictada el archivo, e incluso el día de hoy, ese proyecto no se ha ejecutado, está en una fase de proyecto. Y por lo tanto, la instancia adecuada y correcta para que se evalúe si es que ello es algo que debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, es la que establece el artículo 27 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental respecto al derecho de petición, que está consagrado en la Constitución Política, artículo 19, número 14, y en particular respecto a la consulta de pertinencia, que es justamente lo que está en discusión, como señalé, en la causa de este mismo Tribunal Ambiental, rol 36 del año 2020, Jorge Guerra Venegas, con el Servicio de Evaluación Ambiental. Siendo eso así, y a pesar de eso, la Superintendencia del Medio Ambiente tomó esta denuncia y realizó un conjunto importante de actividades de fiscalización y de análisis para poder verificar si es que, con un fin preventivo, había en este caso una posible futura elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental. Realizó en el mismo momento de la denuncia, en el mismo mes de la denuncia, requerimientos de información tanto a la ilustre municipalidad como a la denunciada Intervial Chile S.A. También se realizó un informe de fiscalización ambiental en que se analizó la respuesta de ambas partes y se hizo un análisis en el cual se determinó que el pronunciamiento del Servicio de Evaluación Ambiental tenía una parte que no había sido analizada, que se refería a la letra P del artículo 3. Y se requirió al Servicio de Evaluación Ambiental un pronunciamiento específico respecto de esa materia, remitiendo al Servicio de Evaluación Ambiental el ordinario número 2851 del 15 de noviembre del año 2018, el cual fue respondido a través del oficio ordinario 13 del 23 de enero del año 2019 del Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta, en el cual se analizó específicamente esa letra. Se señala que eso no fue objeto de la consulta de pertinencia, sin embargo, se hace un análisis respecto de esa letra en específico y se indica que no debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental el proyecto por concepto de esa tipología. La Superintendencia, yendo incluso más allá, estimó que esa respuesta del Servicio de Evaluación Ambiental había una materia que se requería un análisis mayor, y esto fue a propósito de lo que señaló la División de Fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente, que se refería a posibles impactos en zonas de interés histórico-turístico y monumentos históricos por vibraciones en la etapa de construcción y operación del proyecto.
se hizo un requerimiento de información a la empresa para que se presentara un estudio técnico respecto de esa materia y se llegó a la conclusión de que con el diseño del proyecto y esa propuesta que se estaba realizando, no había una afectación a esos sitios. Lo que no significa, porque quiero insistir en este punto, que en la etapa de ejecución la empresa pueda incumplir aquello que señala en su proyecto. Y por lo tanto que sí entremos en una hipótesis de ilusión al sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero en la etapa en que estamos ahora, no existe esa ilusión al sistema de evaluación de impacto ambiental, por lo cual la Superintendencia del Medio Ambiente fundadamente, y teniendo en cuenta todo ese conjunto importante de antecedentes, dictó la resolución 1129, con la cual se archivó la denuncia de la ilustre municipalidad de Sierra Gorda. A pesar de eso, se hicieron dos prevenciones, una a la empresa y otra a la ilustre municipalidad. En la misma resolución 1129 se señaló que, como señalé, el proyecto debe ajustarse a aquello que se indicó en la consulta de pertinencia, de lo contrario, puede llegar a ocurrir una hipótesis de evaluación, de ilusión al sistema de evaluación de impacto ambiental, en particular respecto de las vibraciones. Si se supera aquellas vibraciones que fueron proyectadas, puede haber una hipótesis de ilusión y la superintendencia en ese caso tendrá que intervenir. Se señaló también una prevención en la ilustre municipalidad, señalando que esto no implica, por supuesto, el cierre de cualquier hipótesis en este caso, y que si hay antecedentes nuevos respecto a una posible ilusión, entonces la municipalidad puede hacer una nueva denuncia y la superintendencia de todas maneras tendrá que intervenir. Por lo tanto, se emitió una resolución que se encuentra fundada, que tomó un conjunto de antecedentes y que en este caso justificaba el archivo en base al artículo 47 de la Ley Orgánica de la Superintendencia. Me quiero detener también brevemente, aunque la relación ha sido bastante acuciosa respecto de estos puntos, sobre los fundamentos de esa resolución y por qué los aspectos que son reclamados en el recurso de la ilustre municipalidad de Sierra Gorda no son procedentes. La Superintendencia del Medio Ambiente, respecto de las causales de ingreso que fueron incorporadas en la denuncia y también en el recurso de reclamación, hizo un análisis tomando en consideración los antecedentes y lo señalado por el SEA, y estimó que respecto de la letra E número 7 del artículo 3 del reglamento, esta tipología establece que las autopistas deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero señala un conjunto de características copulativas que deben concurrir para que estemos en presencia de una autopista. La ilustre municipalidad de Sierra Gorda ha señalado que la superintendencia ha hecho, y el Servicio de Evaluación Ambiental, un análisis literal. Bueno, en este punto es muy difícil no hacer un análisis literal, porque el reglamento es bastante preciso respecto de cuáles son las características para que estemos en presencia de una autopista. Son que existan dos o más pistas unidireccionales por calzada, que exista separación a través de una medianera, la velocidad de circulación igual o superior a 120 km por hora, prioridad absoluta al tránsito y control total de accesos, segregación física de su entorno y control de enlaces no directo, y por lo tanto que esto está asociado al control total de acceso. En este caso el proyecto, si bien sí contaba con dos o más pistas, la velocidad del conjunto de la ruta no era igual o superior a 120 km por hora, porque tiene sectores que pasan por áreas urbanas que tienen velocidad de 60 km por hora. No existe prioridad absoluta para el tránsito, sino que existe acceso en ambos sentidos no controlados. El proyecto no se encuentra físicamente segregado respecto de su entorno en todos los sectores de la ruta, y tampoco existe control, y sí existe control de enlace en algunos casos, como en el caso de la Ruta 5. No verificándose todas las características para que se trate de una autopista, entonces no debe ingresar por el literal E número 7 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, artículo 3. Donde la superintendencia fue más insistente en poder efectuar un análisis, porque la resolución original del Servicio de Evaluación Ambiental no se había pronunciado respecto de esta materia y la superintendencia solicitó un pronunciamiento, se refiere a la letra P, respecto de áreas colocadas bajo protección oficial. Sin embargo, en este punto, y esto a propósito de que en este caso existe
3 monumentos históricos que podrían estar cercanos, digamos, uno bastante más cercano y los otros dos a 350 metros, 1230 metros, y existen 3 zonas de interés histórico turístico que son definidas en el plan regulador comunal de la comuna de Sierra Gorda, las cuales también deben ser consideradas zonas de conservación histórica, por lo tanto también son zonas colocadas por protección oficial. Sin embargo, en esto hay pronunciamientos ya administrativos que dejan claro que no basta con que un proyecto se encuentre dentro de alguna de estas áreas para que sea necesario que el proyecto ingrese al sistema de evaluación de impacto ambiental, sino que se tiene que hacer un análisis respecto de cuáles son los objetivos de protección específicos de estas áreas, en primer lugar, y cuál es el proyecto, el tipo de proyecto que se está desarrollando y si existe alguna posibilidad de que impacte a estas zonas en virtud de por qué fueron protegidas. Entonces, lo que hizo el Servicio de Evaluación Ambiental fue efectuar ese análisis y lo realizó respecto de cada una de estas zonas, determinando que por la distancia que había entre cada una de estas zonas, porque se trataba de una intervención de una ruta que era preexistente desde el año 80 y por lo tanto no una intervención que iba a ser nueva, no había una afectación a estas zonas en el objetivo que habían sido protegidas, porque acá lo que se buscaba era proteger las construcciones de estas zonas de interés histórico-turístico, de estos monumentos históricos. Entonces determinó de que no había un impacto. La superintendencia analizó eso y no quedándose conforme con ese análisis, estimó que podía haber una posibilidad respecto de las vibraciones y solicitó un informe en específico respecto a esa materia, estimándose que no iba a haber una afectación de aquellas zonas que estaban colindantes y aquellas que están más cercanas, particularmente nos referimos a las ruinas del pueblo Pampungui. Por lo tanto, que no había una afectación posible de esta materia y por lo tanto se comparte la opinión del SEA de que el proyecto, tal como es definido en la propuesta, no debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental y por lo tanto la denuncia debe ser archivada. En virtud de todas esas consideraciones y de que el acto que dictó la Superintendencia del Medio Ambiente es un acto fundado, es un acto que toma en consideración un conjunto de antecedentes, que la Superintendencia fue proactiva en analizar esta denuncia, pese a que lo que solicitaba originalmente era la reconsideración del pronunciamiento de otro servicio, estimamos que en este caso la reclamación debe ser rechazada con costa y así lo solicitamos a este ilustre tribunal. Muchas gracias. Muy bien, don Benjamín. Muchas gracias a usted. Ministro Hernández, ministro Paso, ¿alguna consulta a los señores abogados? No hay consultas por mi parte, me quedó bastante claro cuál es el problema. Ok. Ministro Hernández. Sí, presidente, un par de consultas a ambos abogados. Señores Sarmientos, respecto del instrumento de planificación territorial vigente al momento de la evaluación, ya estaba, pregunto, definida esa zona, definió esa zona como paso de ruta, paso de carretera respecto de la intercepción de estos hitos, ¿no es cierto?, históricos y de importancia turística. Solamente la pregunta es, ¿se visualizó en la generación de ese instrumento de planificación territorial el tránsito de esa vía solamente por ese sector o ya se proyectó otra posible zona por donde pudiese pasar una carretera de mayor envergadura o de mayor estándar? El IPT actual de la comuna de Sierra Gorda solamente vio que en esa ruta podía haber, en otra ruta no contempló en este caso la construcción de una vía diferente y que fuera por otro lugar que corresponda al instrumento de planificación territorial, su señoría. Perfecto. Cuando el municipio hace este requerimiento, digamos,
a la Superintendencia de Medio Ambiente, lo hace respecto, como lo mencionaba el abogado Benjamín Moore, respecto de cambiar la decisión de otro servicio público, o se enfoca de frentón en los temas, en la posible elusión respecto de ese nuevo proyecto de construcción? Quiero que quedarme claro con eso respecto de cuál fue la postura de la municipalidad. Bien, la postura que nosotros sostenemos, que se argumentó en el recurso, y se argumentó el año 2018 que hay una elusión por parte, en este caso, del proyecto, en orden a que se califique como una autopista y que obviamente ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental. Esa es la tesis que sostiene la ilustre municipalidad de Sierra Gorda, sus señorías. Ok, y al margen de eso, tema aparte, digamos, pero solamente para entender un poco del proceso, ¿el municipio de Sierra Gorda en algún momento pide alguna PAC, entendiendo que se realizó igual un ingreso al CIA por la vía de una declaración de impacto ambiental, pero el municipio generó para dicho servicio alguna solicitud de participación ciudadana, atendiendo, digamos, también a los temas que estaba observando? Lo que yo tengo entendido que no es que desde el año 2018 se ha solicitado en este caso a la autoridad ambiental que haya participación ciudadana. De hecho, el objetivo que se buscó el año 2018 con la denuncia que realizó nuestro alcalde y lo que se persiguió a través de las distintas presentaciones, justamente es que la comunidad tenga participación en el proyecto. Ya, pero a usted le consta que hay actos formales, digamos, respecto a esa materia. Sí, su señoría, hay actos formales anteriores a la denuncia del año 2018. Ya, ok. Cuando se argumenta respecto del posible impacto respecto de los visitantes a los sitios de interés turístico, ¿el municipio tiene alguna estimación de cuántos visitantes hoy día llegan a esos sitios? ¿Tiene algún catastro, algún tipo de encuesta, algún análisis como para decir aquí se va a afectar la llegada de turistas, digamos, o visitantes? Según el conocimiento que yo tengo y que yo he preguntado, no hay un registro actualizado en este caso de la cantidad de visitantes anuales o semestrales a esos sitios de interés turístico. Ok, y hago la misma pregunta, pero respecto del punto 3 controvertido, que tiene que ver con un posible impacto a los sistemas de vida y costumbres. Respecto de lo mismo, ¿el municipio tiene algún análisis, algún instrumento, digamos, que le permita argumentar, sabe que efectivamente por salir la carretera, ¿no es cierto?, que es lo que se está argumentando de la zona de tránsito del pueblo de Sierra Gorda, se va a afectar en X porcentaje o en determinada dimensión estos sistemas de vida y costumbres de la comunidad? Necesariamente como un estudio acabado, no. Lo que nosotros tenemos son las quejas escritas y formales de los vecinos y asimismo las incomodidades que nos manifiestan en el sentido de que no hay locomoción o buses que se acerquen a la comuna, por lo menos en la localidad de Baquedano. Eso es solamente lo que tenemos, pero un estudio acabado al respecto no, su señoría ilustrísima. Ok. Muchas gracias, abogado. Muy amable. Gracias. Abogado Moore, un par de consultas. ¿Por qué la SMA, entendiendo de que la petición del municipio es respecto de cambiar, por lo que usted mismo explicaba, ¿no es cierto?, la decisión administrativa de otro servicio, ¿por qué la SMA avanza un poco más y escarba o
investiga, digamos, estos temas que usted comentó? Bueno, porque en el fondo, si bien la elusión requiere la ejecución de un proyecto, como estamos frente a un proyecto que tiene programado en algún momento comenzar su ejecución, la superintendencia estimó que no bastaba simplemente con señalar que la denuncia había sido mal direccionada hacia la revisión de un acto administrativo de respecto al cual no podemos ejercer esa revisión, sino que hicimos una actividad de investigación para poder ver, por ejemplo, si es que el proyecto no había comenzado ejecución, y si es que se habían analizado todos los aspectos que podían eventualmente incidir en la evaluación ambiental del proyecto. Y así fue como se solicitó al Servicio de Evaluación Ambiental complementar sus pronunciamientos respecto de la letra P del artículo 3 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ahora, me gustaría precisar un aspecto muy pequeño respecto de lo anterior, porque efectivamente el municipio ha señalado en sus escritos que es importante para ellos tener una participación ciudadana, pero el proyecto no ha ingresado a evaluación ambiental porque, como se ha señalado, el Servicio de Evaluación Ambiental ha señalado que no debe ingresar. Entonces no existe esa solicitud formal porque no hay una declaración de impacto ambiental tramitada porque el proyecto no ha ingresado al sistema. O sea, aquí, no, entonces, para quedar más claro, no estamos frente a la posibilidad de un ingreso ni por día ni por estudio. Claro, ninguna de las dos. Perfecto. Cuando la SMA hace un análisis respecto del informe o estudio de vibraciones que solicita la empresa, ¿genera algún comparativo con otra carretera ya construida o en construcción a modo de que dichos parámetros puedan tener un símil o un análisis comparado respecto de esa información? ¿Cómo discierne, digamos, la SMA respecto de que efectivamente solo con el informe de la empresa y a propósito de la consulta al SEA no se genera efecto sobre estos hitos? El informe fue acompañado por la empresa, pero fue realizado por la empresa, por la consultora Control Acústico, Ingeniería Acústica S.p.A., y lo que se hizo en ese análisis técnico fue tomar una norma de referencia, que es una norma norteamericana, respecto de posibles efectos a áreas colindantes a autopistas. Entonces, tomando esa norma de referencia, se pudo verificar que no había una superación de vibraciones en la etapa de construcción y en la etapa de operación. Esa fue la manera, en el fondo, de comparar con otros proyectos, porque la norma de referencia lo que hace es regular, en el caso de Estados Unidos, distintas autopistas para las cuales se obliga. Perfecto, abogado. Y solamente para tener claridad absoluta, usted también lo mencionó, que si de ejecutarse este proyecto se generan efectos o características o circunstancias, ¿no es cierto?, del artículo 11, sí se estaría ante una elusión, por lo cual implicaría... ¿Qué implicaría eso para efectos de la SMA? Es que lo que la superintendencia ha señalado en su informe es que, y lo ha señalado el Servicio de Evaluación también, es que los efectos del artículo 11 lo que hacen es establecer la vía de ingreso. Sin embargo, la consulta de pertinencia, que es el pronunciamiento del Servicio de Evaluación Ambiental en este caso, lo que hace es ver si es que el proyecto debe ingresar o no, es decir, si concurre alguna de las circunstancias o tipologías del artículo 10. Entonces, en este caso, al no requerir ingreso, por no verificarse ninguna de las tipologías del artículo 10, no hay que llevar a la pregunta respecto de si es que se genera alguno de los efectos del artículo 11, porque el proyecto por tipología no debe ingresar. Correcto, pero no sé si le entendí bien respecto cuando usted mencionó que si en adelante, por ejemplo, hipotéticamente en una etapa de construcción de este proyecto, se generan dichas afectaciones, digamos, ¿ya? O impactos de carácter ambiental, sí se podría denunciar por una posible ilusión. Claro, porque eso está vinculado con el artículo 10, letra P, y con el artículo de la ley y con el artículo 3, letra P del reglamento, porque si se generan impactos a los sitios
a las zonas colocadas bajo protección oficial, en los términos que quise exponer en mi alegato, si se generan esos impactos, sí estaríamos en una tipología del artículo 10. ¿No? Eso es distinto de las tipologías de las tipologías del artículo 11, o las afectaciones del artículo 11. Entonces, si se genera alguna de los impactos a las zonas colocadas bajo protección oficial que implican que se configura la tipología, entonces podríamos estar en una hipótesis de ilusión. Por ejemplo, si las vibraciones exceden aquello que fue proyectado y se generan, por lo tanto, riesgos de afectación a esa zona, entonces podríamos estar en una tipología del artículo 10 letra P y en una hipótesis de ilusión. Eso es lo que se señala en la resolución reclamada a la empresa. Ok, gracias, abogado, muy amable. Gracias, presidente. Bien. Por mi parte tampoco hay consultas, tengo bastante claro el tema, igual que el ministro Paso. Por lo tanto, no habiendo más observaciones, ni consultas que realizar, ni cuestiones que resolver, se pone término a la presente audiencia. Muchas gracias a todos por su asistencia y hasta pronto. Muchas gracias, señor ministro. Hasta pronto, su señoría, y a los presentes. Y a los presentes también. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.